Hablábamos de lo que está pasando en este momento en el comando de Janet Jara, pero nos vamos a cambiar de vereda. ¿Cómo José Antonio Kast planifica su segunda vuelta? Tiene el desafío de aunar a las derechas que vivieron una dura contienda y algunos, por supuesto, también una muy dura derrota. Diego Quesada con todos los detalles de una jornada que vivió incluso en carne propia. Está hablando Diego Juan Irarrázaval, diputado del Partido Republicano. A ver. De continuismo que le ha hecho muy mal a Chile. Sí, escuchemos al diputado Juan Irarrázaval. ¿Cómo está? Estamos en directo para T3 en vivo. El día después, ¿cuál es la sensación dentro del comando de José Antonio Kast? Y si estos números de cara a una segunda vuelta da confianza o cuál es el concepto que se puede utilizar hasta ahora. Mire, yo le puedo decir que efectivamente hay alegría, porque el proyecto republicano aquí ha crecido a nivel de parlamentario, ¿cierto? En el Senado vamos a tener una buena presencia, pese a que había mayor dispersión de votos, ¿cierto? José Antonio Kast pasó a segunda vuelta también, no bajando, incluso aumentando su cantidad de votos, ¿cierto? Nominalmente respecto a la vez anterior, y por lo tanto hay alegría. Ahora, esa alegría no va a nublar lo que hemos hecho siempre, que es trabajar con responsabilidad, armando equipos como tenemos que armarlos para segunda vuelta, consolidando ideas como tenemos que consolidarlas, y por lo tanto es algo, yo había dicho recién, ¿cierto? Aquí hay un hito en la primera vuelta, pero el trabajo continúa, y no solamente va a continuar después de para la segunda vuelta, sino que después. La pega más importante empieza el 11 de marzo, que es cuando uno es gobierno y tiene que empezar a concretar las cosas que uno ha planteado, que no solamente está en juego, ¿cierto?, la palabra de uno, sino que lo que está en juego es la seguridad de la ciudadanía, la libertad, ¿cierto?, económica, la libertad de trabajo, y por lo tanto son las cosas que nos interesan para seguir apuntando. Diputado, ¿hay sintonía con el electorado de Franco Parisi? ¿Le van a ir a hablar a ese mundo? Nosotros le vamos a hablar a todos los chilenos. Por ahí escuché, ya había gente que se había arrepentido de votar por Boric. No me extrañaría que ya vaya a haber gente que se arrepienta de votar por Jara. Entonces nosotros vamos a ir tratar de conquistar la mayor cantidad de voluntades de chilenos para que la victoria que queramos tener, ¿cierto?, sea la mayor posible, porque nosotros necesitamos también la mayor legitimidad ciudadana también para desarrollar un proyecto de emergencia, de cambio radical, como es el que está planteando José Antonio Kast. Hay sintonía en ciertos puntos, seguridad, migración. De partida que estamos todos de acuerdo, y eso también lo ha dicho muchas veces José Antonio, que este gobierno es nefasto, y cualquier cosa que promueva este proyecto, y ya se van a acabar los proyectos de nicho, etcétera, este gobierno se acabó, pero ahí estamos de acuerdo, y por lo tanto hay cosas en las que evidentemente vamos a tener que ver cómo se va desarrollando, ¿cierto? La bancada del PDG, la otra vez los sorprendió, ¿cierto?, y no pudieron sostenerse. Hoy día son más, les va a costar más, pero esperemos que su proyecto esté más consolidado precisamente para poder tenerlos de interlocutores, ¿cierto?, en el Congreso como se debe, que es representando a una gran parte de la ciudadanía que los eligió. Bien. Ahí la palabra entonces del diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, con las primeras reacciones acá en el comando de José Antonio Kast en la comuna de Las Condes. Hemos estado moviéndonos, Beatriz, amigas y amigos de T3 en vivo, por los dos ingresos de el comando de José Antonio Kast acá en el sector oriente de la capital, en donde han llegado también distintos parlamentarios e integrantes del comando del Partido Republicano con alegría. Ese era el concepto que utilizaba parte de la bancada de republicanos durante esta jornada, producto de el resultado de ayer, este paso a la segunda vuelta muy cerca de la candidata que pasa primero, que es Janet Jara, y con un resultado respecto a las parlamentarias que es bastante positivo respecto a otros periodos legislativos, en donde ya se habla que el cambio en la hegemonía de la oposición traspasa la vereda de Chile Vamos y pasa precisamente a republicanos, a libertarios, a ese mundo que se unió en otras de las listas parlamentarias. Ayer el candidato republicano José Antonio Kast habló en dos oportunidades dentro del comando, cuando lo visitó Evelyn Matei tras reconocer su derrota, y también Johannes Kaiser. Y por supuesto el último discurso fue ante la ciudadanía que se agolpó a Presidente Errázuriz en la calle donde se encuentra el comando de José Antonio Kast. ¿Qué les parece que pasemos a revisar precisamente palabras del abanderado republicano tras su paso al balotaje?
porque lo que tenemos que evitar, y también lo he mencionado, es la continuidad de este gobierno que tiene nombre y apellido, y se llama Janet Jara. Janet Jara es Gabriel Boric, con un tono de voz distinto, con un modo de ser distinta, pero es el mismo proyecto político, son los mismos partidos políticos, son los mismos operadores políticos. Diego, te quería preguntar, tú que estuviste ahí reporteando, viendo las llegadas además de los otros candidatos, ¿qué se comentaba sobre cuál debería ser la estrategia de José Antonio Kast en esta segunda vuelta, considerando que el principal lema, bueno, de partida, claro, tiene que ir a buscar o tiene que conseguir que se queden con él, ¿cierto?, los votos de los otros dos candidatos de la derecha, pero ¿cómo se debería mover el comando para quizás acercarse al votante de Franco Parisi con un discurso que ha sido claro, no soy ni facho ni comunacho? Ayer hubo dos momentos claves. Cuando se empiezan a contar los votos, acá había también televisores dispuestos en el comando, y el conteo, la sumatoria, que no era predictivo de ninguno de los canales, a ratos posicionaba a Evelyn Matei en el segundo lugar. Hasta ahí las declaraciones eran de estamos tranquilos, había un poquito más de silencio. De hecho, el escenario dispuesto no se comenzó a armar hasta conocido el primer cómputo del servicio electoral. Ahí recién se comenzaron a ver caras un poco más alegres acá en el comando de José Antonio Kast, y comenzó, por supuesto, el armado de ese escenario para el acto que ocurrió a eso de las 22 horas acá en la comuna de Las Condes. Estamos muy conscientes, lo escuchábamos también de la palabra del diputado Irarrázaval, de ir a hablarle a todo Chile, incluso a aquellos que podrían haber votado por Janet Jara. También lo decía hace un ratito el diputado Cristian Araya. Son conscientes que hay sintonía en algunos aspectos con la candidatura de Franco Parisi. Es un mundo, el del PDG, opositor al actual gobierno. Se posicionan en la oposición, si bien no dicen que son ni de izquierda ni de derecha, que están en el centro, que capturan ese mundo, se han posicionado como un partido de oposición. En ese sentido, propuestas respecto a cierre fronterizo, propuestas en materia económica, bastante. Hacen sintonía con el mundo de Franco Parisi. Sí, de todas maneras, lo decía el propio diputado Irarrázaval, pero el discurso a esta hora de la mañana, dentro de las distintas declaraciones que hemos podido obtener, es que le van a ir a hablar a un electorado amplio para consolidar una ventaja en el balotaje del 14 de diciembre. Pasemos a revisar también declaraciones del presidente del Partido Republicano a continuación, Arturo Esquella, que fue uno de los principales voceros en la jornada del día de ayer. De hecho, estamos esperando acá en la sede del Partido Republicano por si obtenemos más declaraciones por parte de la directiva del equipo de José Antonio Kast. Escuchemos lo que dijo el senador electo también por Valparaíso, Arturo Esquella. El perfil de las reformas que tenemos en mente de abordar, digamos, la crisis en seguridad y en materia de reactivación económica, cuando uno mira lo que había detrás de las propuestas de Franco Parisi, existe una coincidencia en el diagnóstico, entonces no lo veo como algo muy complejo. Por cierto que vamos a tener conversaciones dentro de los próximos días. Es evidente que para poder avanzar en las dos grandes crisis que tenemos en materia de seguridad pública y en materia de reactivación económica se necesitan los votos de todos quienes estamos en la oposición. Ahora, en eso coinciden, en medidas, ¿cierto?, de seguridad, en medida de resguardo de fronteras, pero recordemos que el Partido Republicano fue muy crítico y contrario totalmente, ¿cierto?, a los retiros. Fue un tema bien polémico en su minuto, y Franco Parisi y los diputados que eran del PDG, bueno, ahora el PDG va a tener, al parecer, 14 diputados, entiendo que ya vamos en 14, pero Franco Parisi tiene un discurso pro retiros y de hecho tiene a la impulsadora de los retiros como una de sus figuras clave, Pamela Giles, y quizás por ahí podrían acentuarse un poco las diferencias, ¿o no, Diego?
Claro, dentro de los debates, el candidato del PDG, Franco Parisi, propuso un retiro no inflacionario, que no tuviese impacto en la inflación del país, enfocado en las mujeres para pagar deudas, pero claro, el Partido Republicano desde un comienzo ha estado contrario a ese rescate de fondos desde los recursos que tiene cada uno de los cotizantes en su AFP, a los retiros del 10%. Franco Parisi, claro, tuvo una de las principales impulsoras de ello, Pamela Giles, en el Distrito 12, una carta con un gran número de electores en esa zona. Es por eso desconocemos hasta ahora si se van a producir algún tipo de conversaciones a nivel institucional con el PDG, pero al menos lo que siempre ha dicho Franco Parisi, tanto en el proceso del 2021 como ahora, es que le van a preguntar a la gente, a los militantes, a los seguidores del PDG, a través de una consulta por internet, cuál es la decisión del PDG de cara a la segunda vuelta, y dijo ayer que se ganen los votos Janet Jara, claro, y José Antonio Kast, que vayan a terreno, que visiten los lugares en donde él estuvo, por ejemplo, la comuna de La Pintana, en donde cerró su campaña Franco Parisi la semana pasada en ese lugar, y que le fue bastante bien, y que entiendo Janet Jara ya va a visitar dentro de las próximas horas. Hemos recogido distintas declaraciones acá en el Partido Republicano, una figura clave del segundo proceso constitucional que presidió precisamente esa instancia, Beatriz Evia, que trabaja también acá en el comando de José Antonio Kast, entregó palabras a su llegada. Revisemos. Contenta con el resultado de José Antonio Kast, pasando segunda vuelta, y ahora seguir trabajando para lograr un triunfo frente a la candidata del Partido Comunista. Creo que todos los sectores tienen que sumarse a construir una gran mayoría para sacar al país adelante. Todos los chilenos son muy importantes en esta elección si queremos recuperar el futuro. ¿Les sorprendió la presencia de Evelyn Matei? Muchas gracias. Tenemos que conquistar incluso gente que votó en primera vuelta por Janet Jara, y que tenemos que demostrarles por qué es mejor José Antonio Kast como presidente de Chile. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos por otras coaliciones. Aquí el foco es trabajar toda la oposición junta. Tenemos una tarea titánica y no hay espacio para mezquindades. Vamos a trabajar juntos, y estamos muy contentos también de recibir el apoyo tanto de la candidatura de Johannes Kaiser como de Evelyn Matei. Antes de finalizar, Beatriz, amigas y amigos de Semana Política, se espera que durante las próximas horas a la región de la Araucanía se traslade José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano. Allá le fue muy bien, por ejemplo, a Rodolfo Carter en la senatorial de la 9ª región del país. Ya comienzan los despliegues de cara a la segunda vuelta en el día después, en donde hasta ahora también la UDI se reúne en la calle Suecia, en el partido, precisamente para analizar los resultados, algunas declaraciones de exdirigentes o de incluso a actuales dirigentes del sector. Hablan del fin de Chile Vamos, de esto producto de los resultados electorales en donde su hegemonía en el Congreso disminuyó, en donde subió la presencia del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, como líderes de las bancadas de la actual oposición. Y es en ese sentido en donde se están haciendo todos los análisis después de este descenso en la representación parlamentaria en Chile Vamos, en la UDI, en Renovación Nacional y por supuesto en Evópoli. Parte de lo que está aconteciendo en la oposición de cara ya a la segunda vuelta, en donde los chilenos decidirán si Janet Jara o José Antonio Kast llegan a la moneda en marzo próximo. Claro que sí. ¿Logrará José Antonio Kast traspasar, por ejemplo, el voto de centro-derecha? De centro-izquierda, perdón, de centro-izquierda, que sí estuvo en alguna medida con Evelyn Matei